Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le interesa. Créame que le interesa porque es el tema del mundo del trabajo, de las relaciones laborales en México. Arturo, hace algunos meses, me parece casi un año, me parece que fue cuando se publicó la reforma constitucional en materia laboral, que fue muy celebrada por muchos actores. Empecemos por ahí, cuéntanos un poco qué contenía esa reforma y por qué en ese momento esa reforma fue una reforma que atrajo muchas bienvenidas y muchos aplausos. Efectivamente, como bien señalas, el 25 de febrero del año pasado, de 2017, se publicó una reforma al artículo 123 constitucional, en su apartado A, que fue de gran trascendencia porque respondió a un conjunto de factores. Yo diría, en primer lugar, pues una larga historia de quejas y de reclamos en el ámbito nacional por parte del sindicalismo democrático, la academia, la sociedad civil, en relación al modelo corporativo, a los controles y los vicios del mundo del trabajo. En segundo lugar, también a una presión internacional, porque muchas de estas quejas habían trascendido al ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, las centrales mundiales, y también a un esfuerzo nacional vinculado a lo que se llamó la justicia cotidiana, en el que influyeron pues, instituciones educativas, entre otros ustedes. Sí. El propio maestro fue Alfredo un hombre, fue parte de la mesa, ahí. Y debo decir, porque me consta, fue un actor muy relevante en que se impulsara esa reforma. No, y en el tema, yo diría, clave del tema de la justicia, el tema del Estado de Derecho. Entonces, esta reforma concretó estos reclamos y por eso fue efectivamente pues, muy bien vista, porque planteaba en primer lugar un cambio en las reglas, digamos, de justicia. El reclamo era, necesitamos tener órganos independientes, pues jueces independientes, autónomos, Estado de Derecho, división de poderes, y por esa razón las juntas de conciliación y arbitraje carecían de sentido en la medida en que eran organismos tripartitas, en la que prevalecía pues, la voluntad del tercero, la voluntad del Estado. En temas colectivos, para decirlo en términos muy, directos, pues el registro de un sindicato, la titularidad, cuál es el sindicato que debe prevalecer, la protección al sindicalismo, digamos, bien visto o cobijado por los propios empresarios. Eso finalmente había desprestigiado el sistema de justicia. En segundo lugar estaba el tema de la negociación colectiva, que es una institución clave, fundamental, porque es el instrumento que tienen pues, los factores de la producción para dialogar y encontrar pues, recíprocamente pues, solución a sus propios reclamos, ¿no? Productividad racional, mejores condiciones de trabajo, y la negociación colectiva supone pues, un sindicalismo real. Esto es representatividad, certidumbre, y por esa razón la reforma constitucional acoge la decisión de que todo el tema de justicia pase de lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje al poder judicial, tanto en el ámbito federal como local. Y crea instituciones nuevas, una que es un organismo descentralizado de carácter autónomo, y eso habría que subrayarlo, de carácter autónomo a grado tal de que su titular es designado por el Senado de una terna presentada por el presidente y que tiene incluso una regulación tan digamos, especial como los titulares de los órganos autónomos constitucionales. Esto es, solamente puede ser removidos por causas especialmente graves, incluso con mayor dureza que los propios titulares de los organismos autónomos. Eso es pues, dando muestra de este interés del constituyente de otorgarle autonomía. Entonces dice, hay un organismo descentralizado autónomo que tendrá por misión, por un lado, la conciliación en el ámbito federal, porque a la conciliación se le da un papel muy importante en la reforma, lo cual es efectivamente muy positivo para la solución de controversias, y en segundo lugar tendría la tarea del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel de todo el país. Y esto era necesario porque en la medida en que los gobernadores o las juntas de los estados controlaban estos dos procesos, registro sindical y contratos colectivos, era muy difícil que nuestro país cumpliera con, por ejemplo, los compromisos internacionales. Convenio 87 en materia de libertad sindical y 98, que si bien fue firmado por el presidente a fines de 2015, está ahí todavía durmiendo el sueño de los justos en el Senado, ¿no? Entonces, ese era uno. Y el otro tema clave en esta reforma
fue el de la negociación colectiva, en donde el plato fuerte se estableció que para la firma de un contrato colectivo debería consultarse a los trabajadores a través del voto secreto, personal y libre. Esto es fundamental, es un sueño para nosotros los laboralistas, porque pues siempre estuvimos reclamando eso, que los trabajadores fueran consultados y que no firmara el patrón a espaldas de ellos. Pues escucho a Arturo sobre la reforma constitucional, no solo optimista, incluso me atrevo a decir entusiasmado al describirla. Alfredo, tu reacción a esta primera etapa, también a la reforma constitucional de febrero de 2017. Mira, como lo dice Arturo, fue una reforma que reencauzó el derecho al trabajo y las relaciones colectivas. Te voy a decir por qué. Porque con la Constitución de 1917 lo que se buscó es que el Estado tutelara las relaciones laborales, ya que los trabajadores se encontraban en una situación de desventaja, ¿no? Esa tutela hizo que las juntas de conciliación que menciona Arturo, en lugar de que dependieran del poder judicial, dependían del poder ejecutivo, es decir, del presidente y de los gobernadores. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Esas buenas intenciones dieron malos resultados, porque de la tutela estatal transitamos al control estatal. Entonces, lo que empezamos a ver es que esas juntas de conciliación se convirtieron en un instrumento del presidente de la República o de los gobernadores de los estados para dar contratos colectivos, para negar contratos colectivos, para registrar sindicatos, para no registrar sindicatos. Entonces, ese control del Estado estaba dañando las relaciones laborales en el país, porque hablamos mucho de transición democrática en muchos aspectos, pero en el lado laboral, la transición democrática y la democracia había estado ausente o está ausente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esa reforma fue trascendental porque ¿qué pasa con esas juntas? Las manda a donde debieron estar originalmente, en el Poder Judicial, para contar con un Estado de Derecho y que se resolvieran los conflictos conforme a derecho, respetando la particularidad del derecho laboral, que debe tener una serie de elementos protectores hacia el trabajador para igualarlo con el empleador, no para ponerlo arriba, sino para igualarlo con el empleador. Entonces, fue fundamental en ese sentido. También fue fundamental porque algo que ocurría históricamente o que ocurrió históricamente fue ese control de los sindicatos, ese control de los contratos colectivos, y la reforma crea un instituto autónomo descentralizado que se va a encargar de esa función, ¿no? Justo para tratar de evitar que haya un control político de por medio. Y otro tercer elemento que celebra Arturo y que yo también celebro en la reforma constitucional del año pasado es que se introduce el tema de la conciliación previa o la conciliación prejudicial. ¿Qué sería esto? Esto quiere decir que antes de que un conflicto vaya al orden judicial, vaya a un tribunal, exista una instancia que busque resolver a través de la conciliación. De mediación, Este instituto descentralizado autónomo que comenta Arturo, aparte de registrar contratos colectivos, registrar sindicatos, a nivel federal tiene el mandato de encargarse de la conciliación. Y la reforma mandata que a nivel estatal van a haber centros estatales de conciliación. Entonces, estos tres elementos, tránsito al Poder Judicial, creación de este instituto, y por otro lado, darle un papel fundamental a la conciliación, como tú lo comentas, fueron muy celebrados porque lo buscaban o se buscaba mucho en el medio laboral. Una pregunta sobre el mismo tema. ¿Qué pasó con la reforma constitucional? Vamos a tener tiempo para hablar de la reforma legal, pero ¿qué pasó con la reforma constitucional? ¿Tuvo algún efecto de febrero de 2017 a enero de 2018? Bueno, en realidad la propia reforma estableció en sus transitorios el periodo de un año para el diseño de la, digamos, la reforma reglamentaria, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. En ese periodo se empezaron a dar fenómenos, pues, indicios preocupantes, porque la reforma contemplaba ese organismo descentralizado a nivel federal, pero a nivel local, unos llamados centros de conciliación.
Entonces, la orientación de la Secretaría del Trabajo fue que esos centros de conciliación empezaran ya más que a funcionar, a diseñar su propia normatividad, como lo señalaba la norma constitucional, pero de una manera equivocada, porque empezaron a crearse con una naturaleza contraria al principio constitucional, esto es, con una intervención de los gremios, ¿no? Chihuahua es el primero que digamos, emite la ley local de ese centro de conciliación, en donde permite que los empresarios y los sindicatos intervengan, aunque ahí lo hacen en minoría, pero de todas maneras, digamos, y esperábamos en ese inter que se hubiera dado un debate público, esa era la expectativa, una reforma que cambiaba el paradigma del mundo del trabajo. Pues lo lógico es que los actores tan interesados, y yo diría de manera muy responsable, pudieran haber participado, los procesalistas, para establecer las características del sistema oral en materia, digamos, de la laboral, la academia que tenía el propio CIDE, que había sido pues una institución clave en el tema de la justicia cotidiana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o sea, había actores muy importantes que pudieron ser parte de ese valiosísimo año, febrero 2017, febrero de 2018. Digamos que lo que podríamos decir en lo que ha pasado en este año es que de la euforia de la reforma que generó en los actores, se empezó a transitar a cierta incertidumbre. Vamos a detenernos ahí, porque quiero saber por qué se dio esa incertidumbre y quiero saber en dónde estamos parados el día de hoy, pero vamos a un corte antes aquí en Observatorio Semanal. Ya volvemos, quédese con nosotros. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Como usted ha visto, estamos hablando de la reforma en materia laboral, una reforma que en su dimensión constitucional, por las razones que nos explicaron en el bloque anterior, fue muy celebrada en febrero de 2017, pero que en el lapso de este año, nos decías, Alfredo, se pasó de la euforia a la incertidumbre. ¿Por qué? Sí, se pasó de la euforia a la incertidumbre y después a la preocupación. Porque como lo comentaba Arturo hace un momento, pues no es que se tuvieran que haber realizado 1000 foros y haber consultado a todos los actores. Lo cierto es que la reforma empezó a generar incertidumbre y preocupación porque no se sabía qué se estaba trabajando, ¿sí? La Secretaría del Trabajo tomó un método pues muy... ¿cómo calificarlo? Pues oscuro, poco transparente, opaco. Muy opaco, porque no se sabía qué estaba haciendo y en ese inter empezaron a salir incluso personas que decían que estaban trabajando el proyecto. De lo que sería la legislación secundaria. Después la Secretaría salía a decir que no era así, y tan extraño el mecanismo que se realizó que la reforma o el proyecto de reforma que se elabora en la Secretaría del Trabajo, paradójicamente no lo presenta la Secretaría del Trabajo, sino que es presentado, iba a decir se lo da, que realmente fue lo que sucedió, sino que es presentado por 2 líderes obreros, ¿no? Entonces, que seguramente no conocían la iniciativa de reforma legislativa. La iniciativa la trabajan en el Ejecutivo, en la Secretaría del Trabajo, pero no sigue el cauce que normalmente se da, que sería a través de una iniciativa presidencial, sino que son 2 legisladores obreros quienes lo llevan a la mesa del Poder Legislativo. Efectivamente. Y lo que he podido leer, de lo que les he leído a ustedes, es que ese proyecto de ley secundaria está grávido de problemas. Es decir, distorsiona el sentido y, digamos, los logros que se habían alcanzado con la reforma de febrero de 2017. ¿Por qué, Arturo? Váyanme ayudando a ver cuáles son los temas en los cuales hay, digamos, un viraje, un giro en sentido negativo. Yo creo que en efecto los sectores que se sintieron agraviados con la reforma, el sector empresarial sintió perder el control de los contratos de protección. Con la constitucional. Con la constitucional, el sector obrero, dijeron, pues todas las grandes ganancias que trae consigo, pues la verdad hay que decirlo claramente, la corrupción pues gigantesca que opera en nuestro medio. Más del 90% de los centros laborales están sometidos a contratos de protección patronal. Todo este conjunto de vicios
finalmente regresaron por sus fueros en este sistema oscuro, empezaron a meter mano. La historia que hoy se conoce es que metió mano todo mundo. Las grandes empresas subcontratistas dijeron yo quiero lo mío, los empresarios dijeron yo ya no quiero que sea autónomo, y entonces propusieron un mecanismo para que dominaran a través de la representación obrera y la representación patronal. Le dieron el enfoque de que era el órgano de gobierno, le dijo la Secretaría del Trabajo, no se preocupen, ellos van a controlar en el piso 16 y ustedes en la planta baja, en oficialidad aparte, no los van a ver. Cosas verdaderamente absurdas, ¿no? Y entonces empezó a transitar en sentido totalmente contrario. Entonces, estos objetivos tan valiosos finalmente se pervirtieron en un proceso que alguna gente definía como arbolito de Navidad. Contaba un funcionario que llegaban ahí y decían, yo quiero esto, y lo iban colgando, ¿no? Y creo que ahí la Secretaría del Trabajo soltó pues, la elaboración del proyecto a un grupo de abogados empresariales muy interesados en el negocio, ¿no? Y empezaron a crear un Frankenstein auténticamente de reforma, que al final le dio vergüenza al Ejecutivo, dijo yo no voy a pagar el costo, y para eso mandó este par de líderes, va a decir págalo tú, ¿no? Y le pusieron, son los sectores, no fuimos nosotros. Y en esencia, en el tema del Estado de Derecho, que se suponía se iba a concretar a través de un organismo autónomo, pierde autonomía, se convierte en un organismo tripartito, lo cual es una barbaridad, porque pues, no tendría sentido haber suprimido las juntas para regresar a otro órgano tripartito, además con muchas limitaciones. Ese es un punto. Detengámonos en ese, Alfredo. Sí, mira, hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque los líderes obreros que presentan la reforma, uno de ellos afiliado a la CTM, pues está dentro de una organización sindical que a nivel internacional está siendo sujeto de observación por la gran central internacional de trabajadores que hay, ¿no? Justamente por prácticas paradójicamente antisindicales, ¿no? Entonces ahí hay mucho que decir por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que había control estatal de pues la justicia laboral, de cómo se daban los registros de sindicatos de contratos colectivos, también es cierto que los sindicatos corporativos resultaron afectados, ¿no? Porque ellos pues cobraban, ¿no? Para tener una serie de contratos de protección, o la poca transparencia. Te digo, la democracia no ha transitado en los sindicatos mexicanos, ¿no? Los sindicatos reciben cuotas sindicales y no sabemos dónde están, y es algo que tocaría en realidad a todos los sindicatos. Y por otro lado, los empresarios que les gusta tener el control de los contratos colectivos, el control de los sindicatos, se vieron afectados. Estos dos sectores se reposicionaron en el proyecto que presentan, que lo que yo comento es que no solamente fue una reforma procesal, sino también se convirtió en una reforma sustantiva, que nadie se esperaba que sucediera eso. Entonces, esta reforma procesal, es decir, cómo se lleva un juicio, esta reforma sustantiva, es decir, qué derechos tienen los trabajadores, pues se ha convertido en un cambio completo del modelo de relaciones laborales que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de relaciones laborales fundado en la Constitución que busca equilibrar a los factores de la producción, y se está presentando una reforma procesal y una reforma sustantiva que incluso va en contra de lo establecido en la propia Constitución. Es decir, lo que se ganó en la Constitución se puede estar perdiendo ahora en la legislación secundaria. Lo que se ganó desde hace 100 años, paradójicamente, ¿no? O sea, que la derrota no sería solamente del año hacia ahora. Nos decías, Arturo, que lo primero es que vuelven tripartita y entonces retoman el control de este órgano que debía de ser un órgano autónomo, desconcentrado, y que sería además una instancia, tú decías, absolutamente innovadora en el sistema laboral mexicano. Y ese organismo, tanto el instituto a nivel federal como los centros de conciliación, se les da facultades prácticamente de impartir justicia, de una manera con lo que se desplaza, digamos, con toda la parte decisión administrativa. Para depositar un contrato colectivo lo tienes que llevar a cabo a través de este organismo que checa los requisitos, que ve si pasas o no pasas. Si emplazas a huelga, toda la carnita, digamos, del emplazamiento de huelga va a ser ante este organismo. Y ya cuando se toman las grandes decisiones se lo pasan al Poder Judicial.
al que convierten prácticamente pues en una instancia decorativa. Decorativa, totalmente. O sea, realmente muy atrevido. O sea, este instituto pareciera ser que van a ser como las nuevas juntas de conciliación, ¿no? Porque el control estatal se va a hacer a través de este instituto, que además está plagado de muchas ilegalidades. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hay una ley federal de entidades paraestatales que te dice cómo debes de constituir un descentralizado. Un descentralizado lo creas para generar o prestar un servicio público. Este descentralizado lo que va a realizar en la mayoría de los casos son actos de autoridad. Eso nunca lo va a hacer o nunca lo puede hacer un descentralizado. No está haciendo servicios públicos, sino que se está erigiendo, y realizando Arturo, actos como de autoridad. el verdadero juez en la materia laboral. Efectivamente. Por otro lado, el reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales te dice que sí puede participar el sector social en los consejos de administración, pero dice que en una parte pequeña. En una proporción muy baja. Una proporción muy baja. Y aquí están ocupando 2/3 partes de la representación, ¿no? Entonces, hay un problema de fondo enorme ahí. También, por otro lado, se dice que el descentralizado, las relaciones laborales de este organismo descentralizado se van a regir por el apartado B, sabiendo que hay jurisprudencia que dice que los descentralizados pues se rigen por apartado A, ¿no? Entonces, están haciendo pues como un monstruo este instituto, así debería decirlo. A ver, ustedes me habían dicho que habían 3 piezas para celebrar la reforma constitucional del año pasado. De 2 ya me queda claro qué sucede ahora, cómo se está distorsionando. Este instituto pierde su autonomía y en realidad se vuelve de nuevo en una especie de junta de conciliación. Al crearse, se desplaza al Poder Judicial, que era la gran innovación. Eso. Y la tercera pieza, me hablaron ustedes muy bien de la idea de la conciliación. ¿Qué sucede con la conciliación en esta nueva reforma? Bueno, la conciliación en realidad se vuelve totalmente marginal en la medida en que, por ejemplo, los centros de conciliación a nivel estatal, que será su función es prácticamente exclusiva, también los convierten en jueces. Ellos son los que van a tramitar el tema de registros, etcétera, etcétera, a través de un instrumento de conciliación, lo cual es una barbaridad. Pero yo diría que el otro elemento está vinculado con el voto, el voto secreto, ¿no? Que esa era la otra pieza, la otra pieza clave, que era, vamos a decir, el paquete democrático de la reforma. Y eso fue quizá de lo más celebrado, y la exigencia internacional era: necesitan ser consultados los trabajadores a través de un voto auténtico, que se expresa en voto libre y secreto, antes de que se firme un contrato. Y así lo dice la fracción 22 bis, una bellísima formulación constitucional que señala que explícitamente habla del voto secreto. Eso lo dejan fuera, porque el sector empresarial, según se sabe, en esa, en ese esquema oscuro, truculento que se dio, en donde todo el mundo metió mano, dijo: no podemos, no se puede cumplir eso. Entonces, como no se puede cumplir, se deja fuera. Y a los sindicatos no democráticos evidentemente no les gustó, ¿no? Claro. Por supuesto, es decir, celebraron que se quedara fuera. No, pero efectivamente lo dejan fuera, pero no lo mencionan. Eso es realmente muy atrevido. Y lo que dice el sector empresarial es: como no se puede cumplir la Constitución, que no queríamos, entonces hay que sustituirla por requisitos. Y entonces ponen un conjunto de requisitos que solamente se pueden cumplir por el sindicato que es afín al patrón. Sí, por ejemplo, el sindicato tiene que llevar el registro al Seguro Social de los trabajadores para solicitar la celebración de un contrato colectivo, ¿no? Pero déjame te digo otra cosa en materia de conciliación que me parece fundamental. Este organismo, su función iba a ser esa, ¿no? La principal es conciliar, para buscar, bajo la idea de justicia cotidiana, resolver rápido controversias laborales. El gran problema, desde mi punto de vista, es que se deja también abierta la posibilidad de los tribunales para conciliar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú ya no te importa conciliar en este descentralizado federal y en los locales, porque sabes que vas a poder conciliar cuando estés llevando todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a crear un instituto federal y 32 entidades estatales de conciliación que se van a convertir en elefantes blancos.
Me parece muy no van importante. a servir para conciliar. Vamos a un corte y regresamos y vamos a hacer un resumen para ver en dónde estamos, porque ustedes son expertos y le entienden muy bien a lo que nos están diciendo, pero probablemente nosotros necesitamos todavía algunas aclaraciones más de este tema importantísimo, la reforma laboral en México. Quédese con nosotros, ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema muy importante para todos y para todas en este país, que es la reforma laboral. Intento, aunque no soy laboralista, hacer un mini resumen de lo que nos dijeron en los dos bloques precedentes. En febrero de 2017 se aprueba una importante reforma constitucional. Esa reforma constitucional es digna de celebrarse al menos por 4 de sus piezas. Por un lado, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el traslado de los juicios laborales al Poder Judicial de la Federación. Por el otro lado, la creación de un órgano constitucional con autonomía desconcentrado que tendrá como facultades y como funciones la de generar, entre otras cosas, los espacios para los registros y también para llevar a cabo la tercera pieza de la reforma, que es la conciliación como una etapa previa a los juicios. Y finalmente, el voto libre, real, secreto de los trabajadores en las decisiones importantes para ellos. Y nos han dicho que al cabo de un año, después de un proceso muy oscuro de confección de una iniciativa, está, digamos, presentada una iniciativa que distorsiona todas estas 4 piezas, que en realidad contradice el espíritu de la reforma de 2017 y nos lleva por la senda de un camino que incluso podría ser peor de lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, ¿qué otros problemas trae esta iniciativa? Porque me han hablado de otros problemas ya más concretos, más sustantivos. Bueno, Alfredo. como te decía Pedro, hay un cambio que no se esperaba en materia sustantiva, y es un cambio trascendental porque está cambiando nuestro modelo de relaciones laborales. Nosotros en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, hasta el día de hoy, pues tenemos una regulación que formalmente, en muchas ocasiones realmente no, pero formalmente busca equilibrar las relaciones de trabajo. Este equilibrio lo hace pues otorgándole cierta protección al trabajador frente a actos del empleador. Pues la reforma sustantiva que se presenta ahora, incluso también procesal, cambia de modelo completamente. Totalmente. Y la hace incluso entrar en contradicción con la propia Constitución. ¿En qué sentido? Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora tú puedes despedir a un trabajador sin avisar. ¿Cómo es eso? ¿No? Simplemente la legislación te permite despedir al trabajador y no te obliga a notificarle, lo que sí está actualmente en la legislación. Se metió el tema de subcontratación en el 2012 con una serie de candados para limitarlo. ¿Y qué es lo que ha sucedido al día de hoy? Que la subcontratación se ha hecho una práctica generalizada. Explícanos qué es la subcontratación. Bueno, la subcontratación es cuando un patrón contrata a una empresa para que le proporcione el servicio de trabajadores. Okay. Para que trabajadores que no dependen de él, sino de otra empresa, vengan a laborar a su empresa. Se llama outsourcing, ¿no? Exactamente, es una relación triangular, ya no es directa de trabajador-empleador, sino yo contrato a Arturo y Arturo me proporciona una serie de trabajadores que laboran conmigo. Entonces, y al no tener relación laboral, pues obviamente no tienes obligación. Efectivamente, y conmigo no tendrían que celebrar el contrato colectivo, a mí no me tendrían que hacer la huelga, y bueno, se establece la reforma en el 2012 con una serie de candados para limitarla, de hecho bajo la idea de que no fuera generalizada, pero lo que existía en muchas empresas y lo que siguió existiendo fue una práctica generalizada. Pues bien, ahora la reforma quita cualquier candado y se puede subcontratar reforma legal sin restricción alguna. Ahora, ¿cuál es el tema de la subcontratación? Voy a dar un ejemplo muy rápido. Si yo trabajo directamente con una empresa minera como minero, puedo tener un reparto de utilidades de hasta 500,000 pesos anuales. Si yo trabajo con una empresa subcontratista, mi reparto de utilidades anual, en el mejor de los casos, va a ser de 5,000 pesos. Entonces, disminuyen de una manera espantosa tus derechos. Entonces, ya no hay candados en materia, como yo decía, de subcontratación.
Hay otro tema también importante en materia de indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, en casos de muerte. Ahora te establecen la famosa UMA, y no es esta nueva unidad de medición, exactamente, y no tu salario real. Entonces, si una persona tenía un salario de 20 y la UMA es 10, la UMA es de un salario mínimo, entonces tu indemnización va a ser de un salario mínimo, ¿no? Entonces, son... A ver, me parecen importantísimos los 3 ejemplos, la posibilidad de un despido sin notificación, el tema de esta subcontratación ya sin reglas, ilimitada, y este tema de la disminución potencial de los, digamos, garantías de los trabajadores. ¿Qué otros ejemplos, Arturo? Me llegan a la mente 2 más. Vale. Uno que me parece importantísimo es en materia de transparencia. La Ley General de Transparencia de 2015, su artículo 78, que fue también muy importante, que establece que las autoridades están obligadas a permitir el acceso a toda la información, todos los contratos colectivos, estatutos, padrones de socios, menos sujetos obligados. Efectivamente, pero eso a través de internet y a cualquier interesado, que fue importantísimo. Como había también molestia, fue una correlación de fuerzas. Metieron mano en el proyecto y dijeron, no, ya no queremos la Ley General de Transparencia. Y lo que hicieron fue reducir las obligaciones de la autoridad en materia de transparencia, y ahora en lugar de dar acceso completo al documento, solamente se dará acceso a una declaración pública o a índices de esos documentos. Ignoran la existencia de la propia Ley General de Transparencia. Cuando hacen referencia a las leyes de transparencia, hacen referencia a la ley federal, no a la general. ¿Por qué? Porque la general tiene obviamente un paradigma mucho más amplio. Y estas obligaciones. Entonces, muy buen en segundo lugar, en materia de reajustes de personal, que es muy importante el reajuste, que es la terminación colectiva por motivos de incosteabilidad o por petición de acreedores, en fin. Y ahora plantean nuevas reglas. Ya no se va a ser necesario lograr la autorización de la Junta, o en este caso de las autoridades, previa a llevar a cabo el reajuste, ¿no? Entonces, o sea, se trata de una ley que van haciendo trampitas. Lo que dice Alfredo me parece importantísimo. Es un nuevo modelo que toca un tema que no tenía que ver nada, toda la parte sustantiva. O sea, regresaron por sus fueros todos aquellos que tenían, que estaban queriendo aprovechar la barata. Así lo dijo un abogado. Bueno, aprovechamos la barata y pues le metimos de todo, dice, ¿no? No, va a ser muy importante que nos expliquen en el siguiente bloque en qué momento estamos, pero aquí les quiero hacer una pregunta a ustedes dos que son abogados y para que el auditorio también pueda ver cuál problema potencial puede haber. Por lo que me dicen ustedes, mucho de lo que hay en esta propuesta de ley podría ser contradictorio con la Constitución, y me imagino, Arturo, Alfredo, que si esto es así y esa ley empieza a tener efectos, pues se van a generar muchas controversias y muchos conflictos ante los tribunales. ¿Lo vislumbran así? Así es. Definitivamente sí. Totalmente, yo creo que se viene, bueno, ya hay una reacción impresionante, se formó un llamado foro, digamos, observatorio ciudadano, donde se ha integrado academia, organizaciones de todo tipo, y han fijado su posición y su crítica, y se están preparando amparos en todos los temas. Hay también toda una movilización internacional. Más de 100 legisladores norteamericanos se han expresado su preocupación sobre el modelo. La Central Sindical Internacional, a la que se refería Alfredo, la más grande del mundo, le planteó a la OIT un reclamo. La OIT se lo planteó al gobierno mexicano, y la respuesta del gobierno mexicano es de antología. Le dice, pues no sé de qué me estás hablando, cambia todo. Dice, no es cierto lo del voto secreto, porque hay voto secreto en titularidad. O sea, le dicen, ¿qué horas son? Y le contesta, son 7 pesos. Esa es la táctica mexicana y ante la OIT. O sea, realmente están hechos bolas por este Frankenstein. No, y además está el tema de que una de las ventajas de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1912 es que se introdujo esta noción de trabajo digno. Entonces, el trabajo digno es aquel que se realiza bajo un esquema de respeto de derechos humanos laborales, ¿no? Y ahora tenemos una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo que va en contra de estos derechos humanos laborales, ¿no? Entonces, hay contradicciones dentro de la misma Ley Federal del Trabajo que evidentemente van a generar pues una serie de recursos a nivel de Poder Judicial. Pero mira, yo a veces soy un poco, no tengo muchas expectativas con lo que termina haciendo el Poder Judicial. A mí lo que me preocupa es este cambio de modelo radical, ¿eh? O sea, entonces, si nosotros queremos tener un país de trabajadores
pobres con empleos precarios lo están logrando, ¿no? O sea, ese sería el efecto. Ese sería el efecto, efectivamente. Trabajadores pobres con empleos precarios. Es durísimo. O sea, es durísimo. Solo el hecho de frasearlo así. Arturo, una pregunta muy concreta. Decías que el gobierno mexicano ha dicho que no es cierto, que lo que está pasando aquí es otra cosa. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay agenda del gobierno mexicano o lo que hay es que fue capturado, cooptado y absolutamente, digamos, manipulado por estos sectores y actores que se molestaron con la reforma del año pasado y reaccionaron ante la aprobación de la ley secundaria? Yo creo que fue una combinación de elementos, o sea, como decíamos, los sectores que se sintieron afectados con la reforma constitucional empezaron a ejercer sus influencias, sus interlocutores, y empezaron efectivamente a cooptar a la Secretaría del Trabajo y a quienes llevaban a cabo este proceso. En materia laboral también hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento del tema. Eso ha sido clave. Muchos de los funcionarios que han nombrado en la Secretaría no conocen del tema, ¿no? Y sus relaciones personales pues, son con los abogados empresariales. Y luego empezaron, obviamente, a ceder. Y al ir cediendo, de repente se generó este modelo, y que, digamos, que yo creo que no llegaron a dimensionar la gravedad del tema, y por esa razón incluso abandonaron el barco, porque al final el Ejecutivo Federal dijo, yo no presento esto. Hubo preocupaciones, según nos dijeron, porque hubo un grupo de la Secretaría de Hacienda que participó en este diseño, y entonces dijeron, esto va a tener consecuencias para su candidato Mid. Y entonces dijeron, no, nos vamos buscando aquí pues a dos chivos expiatorios, y encargaron a 2 senadores que presentaran esto, y además se fueron a Gobernación, porque todo el mundo se fue allá a Gobernación, y hasta la propia responsable de la tarea ya no está en esa misión. Entonces, esos 2 senadores se quedaron con esa bronca, que tuvieron conflictos internos. El propio líder de la CTM, cuando vio eso, dijo qué barbaridad, y sometió a la Comisión de Honor y Justicia al senador priista que presentó la iniciativa. O sea, realmente estamos en el peor de los mundos. Bueno, y como quiero que me cuenten cuál es el peor de los mundos del momento en el que estamos, vamos a un corte y regresamos para que en el último bloque de este programa nos expliquen en dónde está esa reforma y qué se puede hacer, porque por lo pronto, al menos en este programa, creo que estamos haciendo un llamado de atención sobre el riesgo y los problemas que trae consigo esta iniciativa de reforma en materia laboral. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, hablando de este tema que me ha venido preocupando conforme los voy escuchando, y quiero que me cuenten en qué etapa está. Es decir, hemos estado hablando en el programa de una muy preocupante propuesta de reforma secundaria en materia laboral. ¿En qué etapa se encuentra? Ya nos dijeron que las presentaron 2 senadores, que no la quiso presentar el Ejecutivo. Nos has comentado, Arturo, también Alfredo, que sí hay reacción de varios actores nacionales e internacionales con preocupación, pero ¿en dónde estamos y qué se puede hacer? Bueno, se inicia en los próximos días, digamos ya el 1 de febrero, la etapa, digamos ya legislativa. Se supone que desde el punto de vista constitucional debería concluirse este proceso hasta antes del día 24 de febrero. Obviamente, muchos de nosotros opinamos que hay que tomarse mucho más tiempo. Que eso no será la primera vez no será que la los primera legisladores vez, violan un por eso transitorio. me preocupan las declaraciones del secretario de Trabajo que dice, no, en 3 semanas nos lo echamos. No, ¿cómo nos lo echamos? Esto, más bien hay que retirar la iniciativa y hay que diseñar, digamos, una nueva. Me parece importante destacar otra iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores que ha presentado un senador perredista que plantea propuestas muy interesantes. Pongo el ejemplo, en el organismo descentralizado dice, en lugar de que estén los sindicatos y los empresarios, que esté la Comisión de Derechos Humanos, que esté el Instituto de Transparencia y que estén algunas instituciones educativas, mencionan incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero creo que estamos ahorita en una etapa delicadísima, porque se pretende que en 3 semanas se saque o sea, con este monstruo de iniciativa y con la otra propuesta de la UNT y sacar todo el paquete. O sea, y creo que estamos en un momento delicadísimo y por eso es tan importante este programa, para que podamos darle un enfoque totalmente distinto al proceso. Digamos que si hubiera cordura en el Senado de la República, porque ahí está el proyecto de iniciativa, la iniciativa se tendría que retirar, ¿no? O sea, de plano.
Es una reforma que se tendría Diría, que retirar. freno para atrás y porque empecemos de nuevo. yo no estoy diciendo que la reforma procesal y sustantivamente dañe a los trabajadores, sino que daña el modelo de relaciones laborales y daña al país, ¿no? O sea, de ese tamaño es la envergadura del problema que van a causar. Entonces, yo esperaría que no privara un cinismo legislativo y en aras de agendas de candidatos de gobierno se aprobara, ¿no? No, y además es muy importante el momento político en el que está el país, tu reacción a eso, porque estamos ya en pre-campañas. Claro, es ese decir, interés, fíjate que esta observación de Alfredo es importantísima. Vamos, aparte del daño a los trabajadores, es daño al sector productivo. Los empresarios, en realidad, no están interesados. Los empresarios de largo alcance, los que tienen, pues que los hay, de visión, digamos, de su inversión, que realmente tiene una dimensión mucho más amplia, no les convendría tener un modelo que no va a funcionar. Porque si tú aplicas esta iniciativa, ni va a haber negociación colectiva, ni va a haber la posibilidad de huelgas, y vamos a transitar a la lógica del sindicalismo clandestino. Además, A las situaciones de hecho. En relaciones de trabajo de siglo XIX, no de siglo XXI, ¿no? Entonces, las relaciones del siglo XXI implican participación de los trabajadores, implica democracia dentro de la empresa, implica trabajadores capacitados que coparticipen en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas dentro de las propias empresas. Entonces, eso no lo están viendo, ¿eh? O sea, están pensando que estamos en el siglo XIX. Entonces, es absolutamente retrógrada y regresiva. Pero además era oportunidad de oro, fíjate, una oportunidad de oro. Pues a ver, con la base constitucional de 2017. Haberse parado el cuello, esto a veces es muy impresionante porque tuvo la oportunidad con la reforma constitucional de decir vamos a tener una negociación colectiva como lo tienen los países democráticos, con diálogo responsable, serio, informado, con sindicatos decentes, interesados en la productividad, con la tendencia a mejorar las condiciones de trabajo, que hay un cierto consenso de que es fundamental para la vida del país. Una justicia que venga del Poder Judicial, ¿no? Y que se impugne por las vías que sea. Y que sean juicios orales. Exactamente, a través de la oralidad, con una conciliación. O sea, como estaba el diseño como está el diseño constitucional y el mandato constitucional, era lo que se requería y lo que todo el mundo está celebrando. El gran problema ahora es que meten una reforma sustantiva que destruye nuestro modelo de relaciones laborales y también una reforma procesal que tiene muchos vicios. No lo hemos comentado mucho, pero hay un artículo ahí que dice que si la parte actora no rectifica su demanda a los 3 días va a ser desechada. La parte actora es el trabajador. Después de un periodo de conciliación le das 20 días al empleador para que pueda contestar la demanda, ¿no? Entonces estás literalmente no solamente cambiando el modelo de relaciones laborales, sino inclinando de una manera injusta el cómo se va a impartir justicia y cuáles van a ser las reglas del juego en materia de derechos de los trabajadores. Ahora, pierden los trabajadores por lo que escucho, en serio. Pierde el serio. país, que es el punto, ¿no? Pierde el país, pierden los empresarios, damos un paso atrás en el régimen de Estado de Derecho, precarizamos más y obviamente incrementamos toda la incertidumbre para los jóvenes. Realmente es impresionante, increíble cómo se llegó a esto. Y creo que a nivel local hay ahorita una gran confusión porque los estados andan pues diseñando leyes locales alrededor del centro de conciliación, cada quien a su gusto. Entonces, tampoco hay una coordinación. Tampoco hay una coordinación y además quien coordinaba ya se fue a gobernación y entonces esto realmente se quedó sin cabeza. Entonces es el momento de hacer un alto, ¿no? Y de decir, a ver, vamos a transitar por una vía racional, por una vía de sindicalismo decente, bajo los lineamientos internacionales. La OIT ofreció su apoyo para apoyo técnico en esta materia y no fue tomado en cuenta. Yo creo que se podría abrir un espacio, digamos, de diálogo responsable, y hay quien lo ha propuesto a nivel de que las cámaras, y considerando incluso muchas de las propuestas que plantea pues, la Academia, la Unión Nacional de Trabajadores en este proyecto de ley, y, digamos, a generar y alrededor de los temas. ¿Cómo logramos que el voto secreto sea eficaz? Lo hay en otros países, a través de inspectores que le consultan a la gente. ¿Está usted de acuerdo con el sindicato? No quiero a ninguno. Pues van para afuera y ya. O sea, una cosa totalmente lógica, ¿no? Pero no reproducir un corporativismo y una serie de vicios con un costo además brutal, porque la transición va a tener un costo financiero que se va a tirar a la borda, no tendría ningún sentido. Como bien se señala, el pasado estaría mejor que el presente. Alfredo, hablábamos ya, y esto me parece muy importante de retomarlo, del contexto político en el que estamos. Al menos yo,
no he visto, y te pregunto si tú sí, y si no simplemente es un no, posicionamientos de los aspirantes a la presidencia de la República sobre este tema. Mira, yo diría que incluso astutamente no se habla en general del tema social, ¿no? Astutamente desde mi punto de vista, porque pues con el tema de social, con el tema de seguridad, son de los temas que tendrían que ser de agenda del país. Y del tema social no, o sea, pues tú ves los posicionamientos de los candidatos, no lo tocan. El tema de la reforma laboral, al menos yo estoy seguro que un candidato sí tiene conocimiento de ella y no habla de ella, y yo no sé si esté dispuesto a comprar una reforma que evidentemente va a hacer que pierda como partido político, ¿no? Que tendría efectos electorales. Efectivamente. Arturo, pero siguiendo la misma línea, es interesante lo que dice Alfredo, la frase que usó dice, al menos sé que uno sí la conoce, lo cual implica que probablemente los otros no. Es decir, soy yo el que te hace la pregunta. Tengo la impresión de que es una discusión que no se ha dado con la fuerza con la que debería de darse y que no está en las sedes de deliberación en las que debería de estar y que no está en las agendas políticas con la fuerza con la que debería estar. Sí, yo creo que efectivamente el tema laboral, a pesar de ser un tema fundamental para la población, porque todos somos trabajadores, todos somos trabajadores de alguna manera, y nos damos cuenta cuando nos corren ahí. Y creo que siendo tan importante no se le ha dado la centralidad, la importancia que se merece. Efectivamente, porque como venimos de un mundo oscuro, de corporativismo, donde no había derechos, pues donde no hay derechos colectivos, donde hay una corrupción soterrada, donde realmente coinciden los intereses de gobierno, empresarios y líderes tradicionales, en que este esquema de control es el único posible en su lógica, ¿no? Porque le tienen mucho miedo a la transición democrática, a la libertad. Es como cuando el voto secreto de las mujeres, hay, digamos, muchas reticencias a tratarlo, ¿no? Y creo que efectivamente debería ocupar un tema central en el tema electoral. Sí hay, efectivamente, pues López Obrador plantea en sus propuestas toda esta agenda, digamos, del sindicalismo democrático, voto secreto, transparencia, está dentro de su propuesta de trabajo, ¿no? Y muchos de los candidatos lo han estado planteando porque están pues muy vinculados al sindicalismo democrático y a la alternancia sindical, ¿no? Pero sí creo que todos necesitan darle mucho más presencia. Digamos que tendría que los senadores que presentaron la reforma tendrían que retirarla, y a mí el tema me parece tan importante que los candidatos o precandidatos presidenciales que tiene actualmente el país deberían de desligarse de esta reforma, ¿no? Porque si no lo hacen expresamente, le están convalidando. Están vinculadas con ella, salvo en el caso de que quien expresamente, como en el caso del candidato de Morena, ha dicho que está con una propuesta en sentido contrario. Yo la verdad no conozco los posicionamientos de los otros candidatos, del señor Anaya, del señor Meade. Directo, ¿no? Bueno, está en sus programas, pero sí, yo creo ¿no? Yo creo que todos necesitan ser mucho más enfáticos, eso es sin duda. Y yo creo que parte de lo que podría explicar que no lo sean tiene que ver con que no están viendo la magnitud del problema, o cuando menos en sus agendas, ahora sí que cotidianas, no está siendo tema prioritario. Así que yo les agradezco muchísimo, Arturo, que hayas estado el día de hoy con nosotros aquí en Observatorio. Bueno, a ti también, Alfredo. Es un tema de una enorme relevancia, sin duda tiene su complejidad técnica, pero es un tema que no es exclusivo de las y los abogados, es un tema que nos debe interesar a todas y a todos los mexicanos, porque en verdad lo que está en juego es el modelo de país que queremos, el modelo de sociedad que proyectamos, y yo la verdad no quiero vivir en un país de trabajo precario y trabajadores pobres. Así que hay que decirle no definitivo a esta iniciativa de reforma en materia laboral. Muchas gracias por habernos acompañado a este programa de Observatorio semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM como todos los domingos la próxima semana.